Así como están en pie, mis hermanos, antes que otra cosa, ¿les parece si oramos? Esté en pie, incline su rostro y vamos a pedirle al Señor que prepare nuestro corazón. Ya lo ha dicho nuestra hermana Pati. Padre, en esta hora, con todo nuestro corazón, Señor, venimos delante de tu presencia a clamarte que el día de hoy nos hables de una forma especial, Señor. Lleva cautivo todo pensamiento que quiera estorbar y distraer de la bendición que tú has preparado para este día, para este momento. Haznos volver a ti, Señor. Haznos volver a ti en este día, Padre. Ayúdanos a reedificar lo que hemos dejado en pausa a partir de tu palabra, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Voy a invitarles que tomen su lugar. Siempre es un gusto poder compartir su palabra, y el día de hoy me gustaría, ustedes saben que las últimas 2 semanas hemos tenido aquí un par de cátedras de parte de nuestro pastor acerca del poder de la palabra, y en ese sentido vamos a dar un poco de continuidad, y para ello me gustaría que vaya conmigo al libro del profeta Ageo, ¿sí? De los profetas menores, uno de los que escribe en el regreso, y vamos al capítulo 1. Voy a dar un tiempo para que puedan buscarlo. Y vamos a dar lectura. Me gustaría que leamos el capítulo 1, me sigan con su mirada. Dice así: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Está hablando del templo. Y dice: pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no saciáis. Bebéis y no quedan satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Nuevamente dice: meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera, y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Y sigue diciendo el 9: buscas mucho y hallas poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos, y llamé la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Y oró Zorobabel, hijo de Salatiel, y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios. Y entonces temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo: yo estoy con ustedes, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu
de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. ¿Sí? Vamos a estar estudiando este pasaje, mis hermanos, y a modo de introducción, lo que hemos leído ahora es el profeta Ageo, hablándole a una generación cansada, hablándole a una generación distraída, a una generación desenfocada. Por eso aplica para nuestros días la palabra, porque hoy día también vivimos en una generación cansada. No hablamos solamente de generación refiriéndonos a los jóvenes o a los niños, sino una generación como iglesia cansada. Ageo, mis hermanos, es el primero de los profetas menores que escribe posterior al exilio. Es el primero que escribe luego del regreso. Los primeros 9 hablaron, profetizaron antes del cautiverio, advirtieron. Y los últimos 3, Ageo, Zacarías y Malaquías, hablan al pueblo que había regresado, pero que había perdido el enfoque. Vemos de hecho en paralelo el libro de Ageo, del profeta Ageo, junto con el libro del profeta, de Esdras, ¿sí? Y vemos que por decreto de Ciro, en Esdras 1 vemos que más o menos en el año 538 antes de Cristo, no lo quiero marear con los años, ahorita va a ver que tiene cierta relevancia que le hable de años. En el 538 antes de Cristo, por decreto de Ciro se permite que los judíos que quisieran volver a Jerusalén regresaran. Y entonces regresa este primer grupo con Zorobabel, y podemos ir a Esdras capítulo 3 en paralelo, versículo 8, mis hermanos. Y en Esdras 3:8 leemos, en el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y ahí nos empieza a decir que empezaron a trabajar en la obra, comenzó la reconstrucción del templo. Y mire cómo inició, mis hermanos, por ejemplo, ahí en el versículo 10, para que recordemos un poco cómo regresan del cautiverio de Babilonia, y lo primero que hacen es ver el templo, las murallas, la ciudad en ruinas. Y en el versículo 10 dice: y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas hijos de Asaf con címbalos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza del rey de Israel. Y el 11 sigue diciendo: y cantaban, alabando y dando gracias a Jehová y diciendo: porque Él es bueno. Y todo el pueblo aclamaba, mis hermanos. Había una fiesta, había un gozo, porque habían vuelto de casi 70 años de cautividad y regresaban al lugar, y entonces empiezan a edificar los cimientos. Sin embargo, mis hermanos, en el capítulo 4:24, unos 4 años después de este regreso, ya llevaban como 2 años trabajando en la reconstrucción del templo, mis hermanos. Pero en 4:24 leemos que dice: entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Es decir, lo que quiero desde ahora mostrarles a modo de introducción, mis hermanos, es el contexto en el que estamos. Un pueblo que había vuelto de la cautividad, que se encuentra nuevamente reconstruyendo, que empieza con ánimos, que empieza con alabanzas, que empieza con fervor, que empieza con deseo de terminarlo y de hacer y de trabajar, y de pronto empiezan a ver agentes externos, enemigos, amenazas, que ellos empiezan a decir: oh, no contábamos con esto, ¿qué hacemos? Y aparte, ¿sabe qué? Aparte de las amenazas externas, empieza a surgir el desánimo interno. Y cuando se juntan el enemigo del alrededor con nosotros anímicamente mal, dicen ellos: yo creo que es momento de poner una pausa en esto que estamos llevando, luego lo retomamos, ¿sí? Y el día de hoy, mis hermanos, yo no sé, el día de hoy nos vamos a enfocar en
ciertos movimientos que la palabra debe de producir en nosotros. Pero muchas veces nosotros hemos empezado bien, con nuestros tiempos devocionales, con nuestra búsqueda de Dios mediante la palabra, y de pronto algo ocurre a nuestro alrededor y llega un desánimo interno y decimos, bueno, creo que lo voy a poner en pausa. Hay otros proyectos de nuestra vida que a veces así se ocurre, los ponemos en pausa y decimos, voy a continuar más adelante. Yo conocí a alguien una vez, un grupo hace muchos años, de personas que habían estudiado hasta la secundaria y que su sueño era terminar la prepa. Entonces dijeron, vamos a hacer la prepa abierta. Sí, vamos. ¿Cuándo? Ahí vamos viendo, pero la vamos a hacer. Vamos a hacer la prepa abierta. Pasó un año, oye, ¿no íbamos a hacer la prepa? Ah, sí es cierto, la vamos a hacer, sí la vamos a hacer. ¿Cuándo la hacemos? No, ahorita estoy bien ocupado ahorita. Pero ahí está, lo vamos a hacer. Entonces pasaron los años, mis hermanos, pasaron como 7, 8 años. Y solo uno de esos 3 que decían eso hizo la prepa. Y se siguió y estudió en la Pedagógica Nacional y se hizo maestro. Uno que continuó. Pero ¿qué pasó con los otros? Los siguen pausando. Siguen vivos. Entonces está en pausa, ¿no? La han de sacar algún día. Así pasa con muchos de nosotros en ciertos proyectos de vida que tenemos, mis hermanos. Está bien, los pausamos. ¿Cuándo lo vamos a retomar? El problema es que cuando eso que pausamos, mis hermanos, es nuestra relación con Dios. El problema es cuando eso que pausamos es nuestra cercanía con la palabra. Ahí, ese es el problema. Y entonces aquí lo que iba a ser una pausa momentánea, mis hermanos, se convirtió en 14 años de abandono. 14 años de desenfoque. 14, ellos regresaron con una razón: reconstruir, reedificar, y empezaron bien, pero pausaron, no 1 ni 2 años, 14 años. Entonces, en el año 520, mis hermanos, este es el contexto. Dios levanta a Ageo y a Zacarías para confrontar, no solamente para confrontar, también para animar al pueblo. Interesantemente leemos ahí en el libro de Ageo, mis hermanos, vamos a estar regresando a Ageo, Esdras, tal vez leamos otro par de versículos. Pero en Ageo, en el capítulo 1, empieza diciendo que fue en el mes sexto, en el primer día del mes, ¿sí? Y viene palabra a él. Y al final del capítulo, en el versículo 15, dice que entonces era el día 24. ¿Sí? 23 días transcurrieron desde el primer momento de la palabra en el que Dios estuvo redarguyendo al pueblo, y entonces empezó la reedificación. 23 días para provocar un despertar que reactivó la obra que se había pausado por 14 años. Al final el templo fue terminado al final en el año más o menos 516. En Esdras capítulo 6 versículo 15 podemos ver eso. Lo que quiero decirles, mis hermanos, esto es a modo de contexto, a modo de introducción, pero lo que quiero decirles es que Dios habla por medio del profeta Ageo y produce movimientos espirituales en el pueblo a través de la palabra. Y el día de hoy nosotros debemos de recordar, porque yo estoy seguro que lo sabemos, pero si no lo sabemos, entonces es tiempo de que reconozcamos 3 movimientos que la palabra debe de producir en nosotros, que la palabra de Dios produce en nosotros cuando nos acercamos a ella. Entonces ahí usted debe de preguntarse, ¿cuáles, verdad? ¿Cuáles son esos 3 movimientos? Bueno, eso es lo que vamos a ver el día de hoy, mis hermanos, si está tomando nota. Porque cuando el pueblo vuelve a escuchar la palabra de Dios, entonces descubre que sus prioridades, escuche bien esa palabra porque vamos a estar hablando mucho de esa palabra, prioridades. Descubre que sus prioridades estaban desordenadas. Pero cuando el pueblo responde con obediencia, entonces Dios trae como promesa su presencia y su gracia, mis hermanos. Cuando el pueblo responde con obediencia, cuando el pueblo reordena sus prioridades. Entonces, el primer movimiento que la palabra produce en nosotros y que produjo en el pueblo, mis hermanos, es que la palabra nos despierta. La palabra nos despierta. Estamos a veces dormitando. Y dice en el capítulo 1 que estamos leyendo de Ageo, en el versículo 1 nos dice los tiempos, el lugar, lo data, ¿verdad? Y en el versículo 2 dice: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Mis hermanos, personalmente,
Cuando leo esta primera expresión, me duele un poquito porque normalmente Dios, hablando a través del profeta, se expresa diciendo, mi pueblo, mi pueblo. Pero aquí el pronombre que usa no es mi pueblo, es este pueblo. ¿Sí? No creo, no lo sé, no creo que Dios lo está haciendo con desprecio, pero sí creo que lo está haciendo como una forma de decir, no se comportan como si me pertenecieran, no se comportan como si fueran mío. Que Dios nos libre, mis hermanos, de que Dios diga, estos que se congregan ahí en la Ciudad de México, estos que asisten a la iglesia llamada Emmanuel, que Dios nos libre, mis hermanos, que siempre cuando Él nos vea pueda decir, esta mi iglesia Emmanuel, esta mi iglesia que me busca ahí en el centro de la Ciudad de México, mi iglesia. Pero para poder esperar que Dios se exprese de esa forma diciendo mí, lo que tenemos que hacer es comportarnos como su pueblo, como sus hijos. Y Dios dice, este pueblo, dice, no ha llegado aún el tiempo. El pueblo había pausado la construcción del templo, mis hermanos, y entre ellos se preguntaban año que pasaba, cada año, oh, pues vamos a orar a ver si este es el tiempo de retomar la construcción. Y decían, no, creo que este no es el tiempo. No, parece que este no es el tiempo de Dios. Se las daban de que entendían los tiempos y decían, este no es el tiempo todavía. Y entonces Dios tiene que venir y decirles, ustedes se están preguntando si este es el tiempo, y yo vengo a decirles que hace años que es el tiempo y ustedes han estado pausados porque así lo han determinado ustedes. Pero el pueblo, con sus prioridades equivocadas, mis hermanos, aún así lo espiritualiza. Y aún así dice, creo que este no es, dice ahí, no ha llegado el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Se las dan de espirituales. No ha llegado el tiempo. El pueblo hace que su excusa suene espiritual. Miren, mis hermanos, una ilustración paralela. Es que después de que termina la Segunda Guerra Mundial, muchas ciudades en Europa rápido se enfocaron en ser reconstruidas en el aspecto económico, mis hermanos, pero dejaron a un lado el aspecto cultural y el aspecto espiritual. Y entonces pasaron años después y décadas después y las iglesias seguían pareciendo ruinas, porque en lo que se enfocó el gobierno, la sociedad, fue en reestructurar primero lo económico, primero el recurso, lo espiritual, eso después vemos. Esto no fue por falta de fe, sino simplemente porque siempre había algo más urgente que hacer. Y muchos de nosotros así somos, mis hermanos, estamos lejos de la palabra porque siempre tenemos algo más importante que hacer. ¿Sí? Una prioridad desalineada. Cuando damos clase muchas veces los alumnos no hacen tarea, ¿verdad? Y la razón por la que no hacen tarea es que no tengo tiempo. No tuve tiempo. Y yo creo, mis hermanos, que no tenemos tiempo para lo que no es una prioridad en nuestra vida. Porque para lo que es una prioridad en nuestra vida, siempre tenemos tiempo. ¿Sí? Si el trabajo es una prioridad para nosotros, tenemos tiempo para trabajar. Si mi familia es prioridad para mí, tengo tiempo para mi familia. Mis hermanos, a mí me da tiempo de hacer un poco de deporte, ¿sabe por qué? Porque es mi prioridad. A veces me da la oportunidad de darle prioridad, otras veces no. No es mi prioridad hacer deporte. Y entonces digo, no tengo tiempo. El pueblo decimos, no tenemos tiempo, pero la verdadera razón es que no es nuestra prioridad en ese momento. Y muchas veces nosotros, mis hermanos, como padres, hablo a los padres, también a los hijos, pero como padres a veces decimos, ahorita mi prioridad es que mi hijo sea el mejor de su escuela, que mi hijo estudie. Eso a veces es más prioritario para nosotros que asegurarnos de que nuestros hijos tengan una relación con Dios. A veces es más prioritario que aprendan otro idioma, que conozcan el mundo.
Pero no es prioridad para nosotros asegurarnos de que sean salvos, asegurarnos de que ellos desarrollen un tiempo devocional, asegurarnos de que lo primero que hagan nuestros hijos sea aprender a doblar rodillas, aprender a orar. ¿Sí? Es prioritario que sean el número uno, es prioritario que sepan otro idioma, es prioritario que... Y cuando crecen y queremos que tengan un encuentro con Dios, resulta que a veces es tarde. A veces esa prioridad debió haber sido cuando ellos tenían 8, 9, 10 años, 11, 12, 15. Priorizamos tener la casa en orden, priorizamos tener el trabajo sin fallas, pero no priorizamos nuestro tiempo para la búsqueda de Dios, para amar su palabra. Y la palabra provoca en nosotros ese movimiento de despertar. Cuando Ageo profetizó, se habían colocado los cimientos del templo, se había reconstruido el altar, pero el templo aún no se había reconstruido. No lo mencioné, pero el título de este mensaje le he puesto: tiempo de reconstruir el altar. El de nuestro hogar estoy hablando, el de nosotros estoy hablando. Porque le voy a decir algo, mis hermanos. El pueblo que estaba viviendo ahí no eran malas personas. Créanme que no eran malas personas. Ellos habían regresado con buenas intenciones. De hecho, cuando están en el cautiverio y les dicen los que quieran volver para reconstruir, pues vuelvan. Tenían un corazón dispuesto. De centenas de miles que fueron llevados al cautiverio, mis hermanos, volvieron alrededor, tal vez, no sé, unos 50,000 que tenían un corazón dispuesto, que venían con ganas. Sí, vamos a reconstruir, sí, lo vamos a hacer, sí. No eran malas personas, mis hermanos. Eran los que en su momento fueron los más comprometidos con el Señor. Eran los que en su momento eran los más comprometidos con la restauración de Jerusalén. No era un asunto de una rebeldía abierta, mis hermanos. Era un asunto de una apatía espiritual. No eran malas personas en sí mismos. No estaban adorando a Baal, no estaban negando a Dios. Simplemente habían puesto en pausa. ¿Sí? Ayer analizábamos con los jóvenes, mis hermanos, la vida de Jesse, ese personaje que estaba al lado de Eliseo. ¿Sí? Y concluimos con los jóvenes que hay personas que pueden caminar con hombres de Dios, pero sin caminar con Dios. ¿Sí? Hay personas que dicen, pero yo estoy aquí todos los domingos, pero yo me junto mucho con el pastor Miqueas, pero mis mejores amigos son de la iglesia. Caminamos con hombres de Dios sin caminar con Dios. Y entonces en el versículo hemos puesto en pausa como el pueblo nuestra relación con Dios. Y en el capítulo 1, versículo 4 dice: es para ustedes tiempo de habitar en vuestras casas, y dice ahí artesonadas. Y esta casa está desierta, mis hermanos. Ahí el énfasis de casas artesonadas lo entendemos como que no solamente estaban haciendo como decimos, no solamente su jacalito, sino que eran artesonadas, eran algo bien, dicen los chavos, algo bien, más a nuestra casa, más. Una interpretación que estaba leyendo, mis hermanos, un comentario hablaba acerca de que aún cuando estaban en cautiverio, ¿sí?, se les había dado material para que reconstruyeran, se les había apoyado para el templo. Y entonces ellos eso que iban a usar para el templo, dijeron, pues ya que está en pausa, pues se va a echar a perder el material. Vamos a darle provecho. Usémoslo en nuestra casa. Usémoslo para nuestras casas. El mismo caso con Jesse, no me quiero desenfocar, estamos hablando de Ageo, pero con Jesse, Eliseo había entendido que no era momento de aceptar los regalos de Naamán.
Y Jesse va y le dice, sí, sí quiere recibirlos. Él se estaba sirviendo a sí mismo, y es lo que aquí está haciendo el pueblo. No está edificando la casa, pero sí está edificando la suya. Estaban por conveniencia, y entonces dice, esta casa está desierta. Este era el verdadero problema. No que el pueblo de Dios viviera en casas artesonadas. Ese no es el problema. Dios no está peleado con que te vaya bien. Dios no está peleado con que vivas bien. El problema es que esa comodidad personal y ese lujo representaba en ese momento un asolamiento de lo que en su momento representaba la casa de Dios, el lugar de su presencia. Y seguramente ellos pensaban y decían, bueno, pasaban por ahí, ¿no? Decían, no, alguien debería de reconstruir el templo. A mí me gustaría, pero yo tengo que terminar mi sala primero, ¿sí? Pero ojalá que alguien despierte y se ponga a trabajar, porque ese templo tiene que ser terminado. Nada más dejen, yo termino mi jardín porque le estoy poniendo un techito y ya cuando acabe vemos, pero alguien debería de hacerlo. Otros tal vez pensaban y decían, bueno, el templo ha estado destruido por más de 50 años. No pasa nada si está así un año más. No, ese conformismo, esa comodidad era el verdadero problema. Dios no está exigiendo que sean pobres, Dios no está exigiendo que vivan en pobreza. Dios lo que está acusando es la forma en la que han ordenado sus prioridades. La pregunta no es por qué están construyendo en sus casas, sino cómo ustedes determinaron que eso era más urgente. ¿Cómo ustedes determinaron que esa era la prioridad que yo tenía? Es que no tengo tiempo de una relación con Dios porque estoy muy absorbido en mi trabajo. Y Dios te dice, ¿quién te dijo que era prioridad tu trabajo? ¿Quién te dijo que era prioridad tu comodidad? Y hace 8 días vimos con el pastor Miqueas que dice en Hebreos, ¿verdad?, que la palabra es como una espada, y decía que discierne las intenciones por las que estamos ordenando las prioridades. Aquí puse como recordatorio, ¿verdad?, de un pasaje paralelo. Cuando el joven rico, Jesús le dice, ¿qué tengo que hacer? Mis hermanos, el joven rico no era idólatra, no era inmoral, no era rebelde, él era religioso, él era cumplidor. Pero cuando Jesús le señala lo que hay en el centro de su corazón, entonces se da cuenta de que sus prioridades están equivocadas y se pierde la tremenda bendición de dejarlo todo, ¿verdad?, para tener en el centro de su corazón a Dios. No hizo lo correcto en el momento correcto. Miren, mis hermanos, hay un concepto que tal vez usted ha escuchado, que yo lo recordé porque pasó recientemente, que le dicen el día del Blue Monday. ¿Han escuchado ustedes hablar del Blue Monday? Del Blue Monday, el lunes azul. No está comprobado científicamente, pero hay una teoría que dice que el tercer lunes de enero es el día más triste del año. ¿Sí? En general, si ya se pasó y ni cuenta se dio, gloria a Dios, ¿verdad? Pero esa teoría dice que basados en una fórmula matemática que tiene los días, mis hermanos, tiene un poco de sentido, porque venimos de diciembre, de haber celebrado, de haber estado en familia, de habernos regocijado, de haber estado en unidad, la fiesta, a todo lo que da, siempre con Jesús en el centro, ¿verdad?, pero a todo lo que da la fiesta, el gozo. Y viene Año Nuevo y decimos, este es el bueno. Este año voy a leer la Biblia completa. Este año voy a hacer la dieta que digo cada año, este sí es el bueno. Este año me voy a comprar mi casa, este año. Y pensamos, hacemos propósitos. Y más o menos empezamos bien, pero más o menos por el tercer lunes de enero. Para empezar es lunes, que a muchos no les gustan los lunes, ¿verdad? Y luego dicen, como que creo que no va a ser tan fácil. No. Como que si está cansado de ir al gimnasio, yo creo que lo voy a dejar para el 2027, ¿no? Es el momento en el que nos damos cuenta de que tal vez nuestras prioridades no eran así, decimos, no es el tiempo. Algunos que empezaron este año leyendo la Biblia para completarla en un año, ya se quedaron en Éxodo. Ya pasaron, ¿verdad?,
Viene una realidad, lo que le pasó al pueblo, una pausa, lo pausaron. Aquí deberíamos de preguntarnos, mis hermanos, tal vez este mensaje, quiero decirle, este mensaje a mí me ha ministrado primero, pero tal vez este mensaje nos esté incomodando, mis hermanos. Y esa es la pregunta: ¿cuándo fue la última vez que la palabra me incomodó? No te incomoda porque no la lees, porque cuando la leemos nos incomoda y hacemos cambios. Es un espejo. ¿Qué cosas en mi vida están terminadas mientras que mi altar sigue inconcluso? ¿Cuál sería mi casa que está artesonada, qué es eso que digo, mira, ya tuve este logro, pero mi altar con Dios, mi relación con Dios, mi relación con la palabra de Dios está muerta? Le digo a Dios, no es tiempo, no es prioridad. El primer movimiento, mis hermanos, que trae la palabra en nuestra vida es el despertar. El despertar no viene con un evento, viene en el momento en el que la palabra nos confronta. Ese es el primer movimiento, trae un despertar. Y en segundo lugar, mis hermanos, el movimiento que produce la palabra en nosotros, como lo produjo en el pueblo, es que la palabra revela las consecuencias. La palabra nos muestra lo que vendrá al no tener nuestras prioridades ordenadas. En el versículo 5, mis hermanos, dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Y si se dio cuenta cuando lo leímos, hice énfasis en que esa expresión la dice 2 veces: meditad bien sobre vuestros caminos. Y el día de hoy quiero que analicemos nuestros caminos, porque mire, ahí con la hermana Dana hemos tenido que estudiar hebreo y hay tareas de hebreo y todo ello, y entonces lo aplicamos acá. Porque es interesante cuando descubrimos algo en hebreo. Bien, póngame ahí un puntito, ¿no? Porque aquí dice meditad bien sobre vuestros caminos, pero mis hermanos, la palabra en hebreo que ahí usa es la palabra corazón, levavkem. Entonces no está diciendo ten un pensamiento ligero, piénsalo tantito. Lo que está diciendo literalmente, mis hermanos, es: quiero que en esta evaluación de tus caminos, por favor, pongas todo tu corazón. Por favor, pon todo tu ser. Por favor, hazlo con conciencia. Porque algunos venimos el domingo y analizamos y decimos: sí, pues sí he estado un poco mal, sí es cierto, tengo que reorganizar mis... Pero dice, por favor, detente un momento. Ponle corazón. Ponle todo tu ser en este análisis de cómo está tu vida. Examina tus caminos, le dice al pueblo. No lo dejes pasar, presta unos minutos para evaluar cómo está nuestra relación en la palabra. Ageo le pide al pueblo que considere en qué dirección está dirigiendo su vida, para que determinen si realmente quieren continuar de esa manera. Pongámosle corazón en esta mañana. ¿Cómo está nuestra vida el día de hoy, mis hermanos? Estamos lejos de la palabra. No se sienta mal de que es usted el único que está reflexionando en esto. Somos muchos. Somos todos que tenemos que poner a Dios como el centro, regresarle el lugar de nuestro hogar, regresar a la palabra como fundamento. Los pone a analizar, a evaluar con corazón si querían continuar de esa forma. Porque, mis hermanos, les dice en el versículo 10, ahí les está dando las consecuencias y les dice: por eso, les da una razón, por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía, les está diciendo: esa es la razón por la que no está lloviendo. Te lo preguntabas, esa es la razón. Pero, mis hermanos, en Deuteronomio 11:17, eso estaba escrito. En Deuteronomio 11:17 dice: guardaos pues que vuestro corazón no se infatúe y os apartéis y sirváis a dioses ajenos y os inclinéis a ellos, y se encienda el furor de Jehová sobre vosotros y cierre los cielos y no haya lluvia ni la tierra dé su fruto, y perezcáis pronto de la buena tierra que os da Jehová. Y ahí les está hablando de esa idolatría. Cuando haya idolatría, voy a cerrar la lluvia. No va a haber buen fruto.
Y nosotros decimos, pero es que, ¿de qué hablas? ¿Idólatra yo? Por favor, yo no tengo otros ídolos. Todo aquello que ocupa el primer lugar antes que Dios en nuestra vida. Aún la comodidad. Aún la comodidad. Miren, mis hermanos, últimamente se predica, yo le llamaría como un tipo de un evangelio de la paz mental. Que busques tu bienestar, que busques estar bien, que busques es que me da ansiedad, ¿verdad? Y luego yo pienso en el profeta Elías diciendo, Señor, deseo morir. Y Dios diciendo, levántate y come porque el largo camino te espera. No digo que a Dios no le importe, no digo que Él minimice las emociones. Lo que digo es que cuando sometemos nuestras emociones a Dios, entonces la ansiedad deja de ser un ídolo en nuestra vida. Entonces el disturbio mental deja de ser nuestro Dios. Cuando le regresamos el lugar central de nuestra vida a Dios. Yo no digo que no es importante buscar esa paz, pero que Dios tenga el centro de nuestra vida. Les dice, beben y no quedan satisfechos. Mis hermanos, si nuestras prioridades están equivocadas, nada nos va a satisfacer. Porque cuando tengamos un logro, va a revelar y va a decir, debe haber algo más. Esto sí me dio un poquito de felicidad, pero ya se acabó, quiero algo más. Y seguimos buscando algo más que llene ese vacío que ha producido, parece una paradoja, el vacío que ha producido sacar de Dios a mi vida. Pero nada, ningún logro va a satisfacer ese vacío. Lo único que lo va a llenar es alguien de ese tamaño, que es Dios volviendo a su lugar, Dios volviendo al centro. Nada llenará ese vacío, excepto ponerlo a Él primero. Seguramente el pueblo decía, bueno, ese templo tiene que ser reconstruido, pero alguien más lo hará. En el capítulo 1:11 dice que sobre el trigo, ¿verdad? Dice, llamé la sequía sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce. Y entonces muchos podrán decir, es que por esa causa es que Dios se olvidó de bendecirlos. Dios dejó de bendecirlos. Mis hermanos, yo prefiero verlo de otra forma. Yo prefiero no decir que a Dios se le olvidó bendecirlos, sino más bien, yo lo que creo es que la bendición estaba, pero a ellos se les escurría de las manos por no estar en el lugar correcto. Para mí, Dios siempre sigue bendiciendo. La cuestión es, ¿estoy yo en el lugar en el que Él bendice? Es decir, estoy a sus pies, es decir, estoy ahí, porque si no estoy con Él, Él está bendiciendo, pero yo ando enfocado en mi trabajo. Y entonces decimos, ¿por qué no me alcanza? Me pagan cada mes y no sé ni en qué se me va. Te prometo que no malgasto y no me alcanza. Ni cuenta me doy. Dios no está siendo el centro de nuestra vida, porque cuando Él es el centro, la bendición no se nos escurre de las manos. Cambiamos de aplicación y podemos decir, ¿por qué mi vida siempre está llena de chismes? No salgo de uno y entro en otro. ¿Por qué siempre está lleno de problemas, de pleitos? ¿Estamos en el lugar correcto? Miren, mis hermanos, hablando de otro profeta, el profeta Amós, preexílico, como advertencia en el capítulo 4 de Amós, mis hermanos, quiero leerlo porque es impresionante para mí. Amós 4, versículo 6 dice, les hice estar, dice ahí, mis hermanos, a diente limpio. ¿Qué significa para usted a diente limpio? Sin comer, ¿verdad? Los hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. También les detuve la lluvia 3 meses antes de la siega, e hice llover sobre una ciudad y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió y la parte sobre la cual no llovió se secó, y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua y no se saciaban, pero con todo no os volvisteis a mí, dice Jehová. O sea, a nosotros el día de hoy nos estaría diciendo, ¿estás viendo cómo te va? ¿Estás viendo cómo todo te sale mal? Y no te vuelves a mí. Y no te vuelves a la palabra. El 9 dice,
Bueno, sigue diciendo todo. A mí me impacta. El 11 dice: los trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra, y fuiste como tizón escapado del fuego, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Porque en ocasiones, mis hermanos, Dios permite la escasez para provocar el retorno. Y entonces recordamos a Jesús hablando en el Evangelio de Mateo, diciendo: busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Pero mis hermanos, buscar primeramente el reino no es nada más venir el domingo. Recuerdo una iglesia hace mucho tiempo, ¿verdad? No muy lejano, ¿eh? Que el domingo en la reunión no había varones, porque el horario de la reunión, mis hermanos, coincidía con el horario de los juegos de fútbol. Entonces había prioridades. Entonces lo que hizo el pastor fue llegar a un acuerdo y decirles: bueno, está bien, váyanse en la mañana a jugar fútbol, tenemos la reunión aquí a las 5 de la tarde. ¿Sí? El problema no es la hora a la que sea la reunión, mis hermanos. El problema no es que nuestra relación con Dios no se basa en venir el domingo. Nuestra relación no se basa en cumplir con estar aquí sentados. Nuestra relación es en el día a día, en el buscar primeramente el reino de Dios. John Stott, mis hermanos, menciona algo que es una realidad y dice: muchas crisis espirituales modernas no nacen del pecado escandaloso, sino de una vida cristiana mal enfocada. Mucha actividad, pero poco centro en Jesús. Sí. Muchas crisis espirituales de hoy vienen de esa falta de enfoque. Entonces, mis hermanos, aquí nos podemos preguntar: ¿en qué área siento que trabajo mucho y que rinde poco? Podría ser que estamos cansados porque estamos cargando cosas que Dios no nos pidió cargar. ¿Qué es lo que nos está, en lugar de edificándonos, qué es lo que nos está drenando, mis hermanos? Y mire, dejé hasta este punto esta aclaración, otra vez del hebreo, porque en el versículo 7, mis hermanos, no, desde el versículo 5, en el versículo 5, mis hermanos, dice: pues así ha dicho Jehová. ¿Cómo dice, mis hermanos? En el versículo 8 dice: pues así ha dicho Jehová de los ejércitos. Y luego en el versículo 9 vuelve a decir, dice Jehová de los ejércitos. Y en el versículo 7, ya lo dijimos, dice Jehová de los ejércitos. Y continúa diciendo Jehová de los ejércitos, mis hermanos. Y mire, Ageo son 2 capítulos. Y en esos 2 capítulos menciona Jehová de los ejércitos 14 veces. ¿Sí? Jehová de los ejércitos. Otros profetas preexílicos, digo, eso estúdielo usted en casa, pero solamente dicen: así dice el Señor, así ha dicho Jehová. ¿Sí? Nuestro Dios tiene diversos atributos, mis hermanos, y Él no cambia, pero se relaciona con nosotros de acuerdo a la necesidad que estamos pasando. Y con ellos lo primero que les está diciendo es: vengo a ustedes no como el Dios amoroso, vengo a ustedes como el Dios soberano. Vengo a enfilarlos, a que nos pongamos en fila. Es Yahweh Tsebaot y viene del ejército organizado, unas fuerzas en orden, tropas listas, mis hermanos. Solamente quiero que el día de hoy recuerde algo que aquí ya se nos ha enseñado, y es que es Jehová de los ejércitos, que no se limita a ejércitos humanos, sino que incluye Jehová de los ejércitos celestiales, Jehová de las potestades espirituales, Jehová de las fuerzas cósmicas bajo su mando. Mis hermanos, no es casualidad que Ageo lo presente como el Jehová de los ejércitos, por lo que les está diciendo a este pueblo que está desanimado y que está temeroso, les está diciendo:
es que ustedes no se dan cuenta que yo tengo los recursos que ustedes no ven. Es que ustedes no se dan, le está hablando a un pueblo pequeño, mis hermanos, le está hablando a un pueblo sin rey, a un pueblo sin ejército, a un pueblo que está rodeado de enemigos. Pero cuando Dios les dice en el capítulo 1:13, mis hermanos, entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo: yo estoy con ustedes. Lo que les está diciendo: yo con todos mis ejércitos soy el que los va a respaldar, soy el que los va a ayudar a trabajar, soy el que les voy a ayudar a reconstruir el templo, soy yo, Dios. Lo dice Jehová de los ejércitos, no un Dios limitado. ¿Saben quién usaba mucho esta expresión de Jehová de los ejércitos, mis hermanos? David. Cuando David se va a enfrentar con Goliat, le dice: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. A quien tú has provocado. Yo no estoy solo en esto, está conmigo. Ese Jehová que tiene ejércitos terrenales, celestiales, de potestades. Cuando nuestras fuerzas son pocas, Dios se revela como el que nunca pelea solo, mis hermanos. Y entonces les dice en el versículo 7: suban al monte, traigan madera y pónganse a trabajar. Reedifiquen la casa. Les estoy hablando como Yahweh Tsebaot, como el Jehová de los ejércitos. Pónganse a trabajar. Pónganse a reedificar el altar de su hogar. Pónganse a leer la palabra en su hogar como prioridad. Pónganse a tener tiempos devocionales en familia, con la palabra, con Jesús como el centro en su hogar. Porque yo, Jehová de los ejércitos, estoy con ustedes. El primer movimiento que produjo la palabra, mis hermanos, fue el de despertar. El segundo movimiento fue el de revelar las consecuencias. Estamos a tiempo. Y el tercer movimiento, mis hermanos, que produce la palabra, es que produce obediencia y presencia. En el versículo 12, mis hermanos, tiene varias especificaciones, pero dice: y oyó. Y esa es la clave, ese es el verbo clave, mis hermanos. Oyó, escuchó. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, que oyeron la voz de Jehová, su Dios. ¿Cómo vamos a oír la voz de Dios, mis hermanos? En primer lugar, con su palabra. Y les dice, y luego todo el resto. Y en el 13 dice: entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo. Yo estoy con ustedes, les dijo. Pero entonces en el 14, mis hermanos, es lo que vamos a clamar el día de hoy al terminar. Porque dice: y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel. Empezó con los líderes, mis hermanos. Despertó el espíritu de Josué, otro líder, sumo sacerdote. Pero luego que hubo despertado su espíritu, entonces dice: y el espíritu de todo el resto del pueblo despertó también. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos. Temió el pueblo delante del Señor, mis hermanos. Ese temor, ese amor a Dios, ese respeto, esa reverencia, ese temor provocó la obediencia del pueblo. No se trata de leer más la palabra solamente, se trata de obedecer mejor lo que leemos. No hay milagro primero, mis hermanos, no hay prosperidad primero, no hay obediencia primero. La promesa es que la presencia de Dios sigue a la obediencia, no al revés. Primero es nuestra obediencia. Por eso muchas veces nosotros decimos: es que no puedo perdonar. No puedo perdonar. A alguien que me hizo daño no puedo perdonar. Pero cuando obedecemos y decidimos: ok, no puedo, pero decido perdonar, entonces el Espíritu Santo empieza a obrar en nosotros sobre ese perdón.
Pero es hasta que nosotros tomamos esa decisión de obediencia, de perdonar. Mis hermanos, en cuanto a este mover que trae esta obediencia y presencia, quiero ir concluyendo mencionando. El pastor Miqueas lo dijo hace 8 días. El cómo el día de hoy tenemos acceso a una palabra en nuestro idioma, pero que no podemos olvidar que hubo hombres cuya vida estuvo en riesgo para que la palabra pudiera ser traducida a los demás idiomas, que todos pudieran tener acceso. Casiodoro de Reina, Cipriano de Valera, fueron de los que hicieron esta labor de decir que llegue al pueblo, y tuvieron que huir de los monasterios y tuvieron que escapar. Costo de sangre tiene el preservar el día de hoy la palabra a la cual nosotros hoy tenemos acceso, mis hermanos, y que va a producir en nosotros una transformación a raíz de que nosotros aprendamos a obedecerla. Quiero leer esta expresión que muchos de ustedes conocen de Erasmo de Rotterdam, en ese deseo de que la palabra fuera leída por todos. Y dice: ojalá el granjero cante fragmentos de las escrituras en su arado, que el tejedor pueda tararear frases de la escritura con la melodía de su lanzadera, y que el viajero pueda aligerar con historias de las escrituras su viaje. Pero su esencia, estoy seguro que no era solamente que lo tomen como un libro de literatura, sino que sea su vida transformada en cada momento, en cada día que puedan acercarse. Ahora, mis hermanos, cuando empezaron la reconstrucción, no nos vamos a meter en el capítulo 2, lo vamos a dejar de tarea para que ustedes lo estudien. Pero en el capítulo 2 resulta que ya están con la construcción y les dice el profeta Ageo, dice Dios: yo sé que hay algunos de ustedes que están diciendo, este templo no se parece nada al anterior. La gloria de aquel templo era, no, y seguían desanimados. Pero Dios les dice, mis hermanos, en el capítulo 2, versículo 8, versículo que muchas veces nosotros expresamos, y les recuerda y les dice: ¿de qué te estás preocupando tú de la gloria de esta casa? ¿De qué te estás preocupando tú del tamaño de esta casa? Si mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. ¿De qué te preocupas? Continúa diciendo en el versículo 7, capítulo 2, 7, dice: y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Porque no se trata de el edificio, mis hermanos, sino de Dios habitando en medio de su pueblo. Juan 14, 21 dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Mis hermanos, porque el que obedece experimenta revelación. El que obedece. Hemos visto 3 movimientos, mis hermanos, que produce la palabra en nosotros. Y este es un día para reconciliación con Dios. Y yo sé que tal vez el día de hoy haya alguien aquí que reconozca haber estado bien con Dios en algún momento, pero haberse apartado. Yo sé que tal vez el día de hoy hay alguien aquí que tal vez nunca ha hecho una oración diciéndole a Dios: quiero que seas el centro de mi vida.
Tal vez aquí hay alguien que le gusta venir y escuchar de vez en cuando, pero que nunca ha hecho un compromiso de volver a Dios, de estar con Dios. Y quiero hacer un llamado a reconciliación y un llamado a todos aquellos que quieran aceptar, caminar con Dios en serio, dejarle el control de su vida a Dios. Y para ello quiero que vayan conmigo al último versículo de este libro, mis hermanos, a Ageo capítulo 2, versículo 23. Es un versículo mesiánico, mis hermanos, pero quiero que lo apliquemos en este día, porque dice: en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar. Y quiero que ponga atención en lo que dice: porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Concluye diciendo: dice Jehová de los ejércitos. El día de hoy me gustaría preguntar si hay alguien aquí que le gustaría el día de hoy reconciliarse con Dios, y yo solamente quiero recordarle: Él te escogió. Dice aquí el último versículo: yo te escogí. Amada iglesia, Dios les bendiga. Este anuncio es para las damas. Los domingos anteriores se había anunciado que se inscribieran para que tengamos pues nuestro retiro espiritual. El hermano muy ameno dijo, ¿verdad?, que pongamos prioridades y tenemos que invertir para nosotros mismos. Entonces les esperamos en semicírculo para que se puedan anotar. Va a ser del 20 al 22 de mayo y el paquete va a costar 4,900. Muchas veces pensamos que es muy caro, pero tenemos que invertir, hermanos. Que Dios les bendiga. Gracias, hermanos. Jóvenes también tienen ahí, ¿sí? Ya tienen la información. Jóvenes también van a tener su congreso, y ahí en la mesa, ahí en el escritorio, ahí, por favor, jóvenes, líderes, apoyen ahí las damas y los jóvenes. Son todos nuestros avisos, hermanos. Dios les bendiga. Dejo lugar al pastor para lo final. Aleluya, estamos en pie, hermanos. Los que están en casa, pónganse en pie. Aleluya. Levantamos nuestra mano derecha al Señor y recibimos su bendición literal. Él lo ha prometido y Él lo cumple. Aleluya. Jehová te bendiga y te guarde. Él haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Él alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Él bendiga tu salida y bendiga tu entrada desde ahora y hasta el día en que estemos todos juntos en las bodas del Cordero para beber la cuarta copa con el Señor. Aleluya. Shalom, la paz de Dios sobre cada uno de nosotros. Abrace a muchos, no se vaya nada más así.